Estamos arribando a nuestra primer media hora de programa, estamos muy cerquita ya de las 10 de la mañana y aprovechamos estos minutos previos a las 10 como para meternos en la agenda política del Consejo Deliberante de Morón, que tiene durante esta semana una agenda nutrida, que han pasado y por el que pasarán seguramente temas que hacen a lo decisivo, no solo de la política, sino naturalmente de la incidencia que tienen las decisiones que toma este cuerpo sobre la vida de cada uno de los moronenses. Y hasta acá, ¿qué podemos contar de esta historia, Darío? Bueno, así como antes de ayer se aprobaron las tasas, a ver, este revalúo más que aumento, implica obviamente un aumento para la mayoría de las partidas en Morón. Ayer se aprobó el presupuesto 2018. Los votos obviamente los aportó el oficialismo, Cambiemos, que ahora tiene la mitad del cuerpo deliberativo, más una concejal de la oposición, Sandra Giametti del GEN, que más allá de las críticas que realizó sobre el cálculo de recursos y sobre todo de gastos, terminó apoyando estas partidas que presentaron a través del departamento ejecutivo. Justamente es con Sandra Giametti, con la primera persona que queríamos hablar, y ya la tenemos en línea y la saludamos. Sandra, ¿cómo te va? Perdón, Sandra, ¿cómo te va? Darío te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy, bueno, más o menos. Sí, se te nota Pero resfriado. vos vas a estar peor en un ratito también. Ay, no me lo recuerdes. Cosas personales, bueno, trámites que hay que hacer en la vida. Absolutamente. A ver, comentanos acerca de este presupuesto que ayer acompañaste con críticas, sobre todo en el área de salud, y que implicó que, bueno, que la sociedad que tenés con el masismo, bueno, votaran en forma distinta. El masismo votó en contra y vos votaste a favor. Primero decime qué implica esto políticamente y después sí, en todo caso, deshilachamos un poco el presupuesto. Tal como vos decís, nosotros con el masismo, con el bloque de Frente Renovador, nuestra decisión y nuestra convivencia política en el Consejo es manejarnos en un interbloque virtual, más allá de que la figura reglamentariamente no exista, pero compartimos el mismo espacio opositor, integramos el Consejo habiendo arribado por la misma lista y ese es el espacio al que pertenecemos. Nosotros estamos como GEN, como bloque GEN, en un espacio claramente opositor que no comulga con ninguna de las dos posturas que en las últimas elecciones, por limitarlo a estas, resultaron mayoritarias, como son Cambiemos y Unidad, lo que hoy se llama Unidad Ciudadana. O sea, y no sos ni macrista ni kirchnerista, pero claro, tenés libertad, digamos, obviamente como monobloque. Sí, no, pero además no solo por una cuestión de libertad, nosotros comulgamos con el interbloque y compartimos este espacio opositor distinto, como decías, sí, con el Frente Renovador, más allá que en algunas cosas podamos no coincidir, concretamente con el tema presupuesto. Ahí lo que hay que hacer primero es una diferencia. Lo que yo hice no son críticas, yo considero primero el presupuesto y porque estoy habituada a lo que es la gestión municipal y conozco la legislación y los mecanismos de gestión. La verdad que ni cabría poder poder llamarlo críticas. ¿Por qué? Porque es una ley que es privativa de quien está gobernando. El presupuesto es lo que fue la propuesta de gobierno de quienes están gobernando plasmada en números y en acciones concretas, ¿sí? Yo arranqué, y ahora te aclaro por qué digo que no son críticas. Yo lo que planteé ayer fueron primero diferencias sustanciales y aclaré que por pertenecer a otro signo político, seguramente si nos hubiera tocado hacerlo a nosotros, sin duda no hubiera sido ese presupuesto y hubiera sido un presupuesto distinto. Pero nosotros no estamos gobernando. Quienes ganaron las elecciones, producto de un voto popular y que uno como demócrata reconoce, es el Frente Cambiemos en Morón. Y ellos son quienes tienen que hacer, para eso los votaron, para hacer su propuesta de gobierno. Por eso las diferencias de las que yo hablo. No son críticas, yo hubiera tenido, y nosotros como GEN y como espacio progresista, hubiéramos tenido sin duda alguna distintas prioridades que las que ellos han tenido. Por ejemplo, vos nombrabas recién, y después hablaremos del tema salud. El tema salud es uno de los más perjudicados. Entonces lo que se planteó ayer de mi parte fue en primer lugar el reconocer las diferencias sustanciales, pero también reconocer como una responsabilidad y desde la responsabilidad institucional que el presupuesto es algo que los gobiernos llevan adelante y refleja su plan de gobierno. Yo puedo compartir o no algunas cosas, tener dudas, inquietudes, que son las que planteé ayer, que más que críticas lo que necesitaba era una aclaración, pero realmente el plan de gobierno lo llevan adelante ellos.
Mi facultad y mi obligación es la de controlar cómo lo llevan adelante, controlar que lo ejecuten al final del ejercicio y controlar el año que viene cuando sea la rendición de cuentas de este ejercicio, qué es lo que han hecho. Y esa sí es una obligación mía como oposición. Ahora, yo no puedo no votar lo que es la herramienta más importante de ellos para gobernar. Está bien, cumplís con y cumplo, y desde ese lugar es desde el cual yo lo expuse ayer, y también desde ese lugar es desde el cual el partido GEN históricamente ha votado los presupuestos, tanto en el ámbito nacional como provincial. Nosotros venimos en el mes de diciembre de votarle nuestro bloque en la provincia el presupuesto a Giral, y con las mismas consideraciones, ¿sí? Ahora, es un presupuesto modesto, apenas crece 7% comparado con con el actual vigente. Todavía no tenemos la cifra del ejecutado, ¿no?, de este año. ¿O es un presupuesto devaluado, como insinuó Jorge Laviusa? Es un presupuesto extremadamente recortado en áreas que nos preocupan. En primer lugar, lo que vos decís, en lo que crece nominalmente, crece muy poco, y lo que crece no alcanza ni al índice inflacionario. Nosotros estamos en noviembre con una inflación del 21% ya arrastrada durante el año, y todavía faltan estos días para que termine el año, y todo indica que va a superar este número. Y en las áreas en las que se recorta, la verdad que esto es lo que planteé yo ayer, a mí me genera muchísimas dudas, y por eso pedí explicaciones, porque no se comprende cómo, lo que no se concilia es lo que ellos presentan discursivamente, ya sea la nota con la que enviaron al presupuesto o las declaraciones públicas mismas del intendente y de los concejales oficialistas, que te dicen, bueno, nuestras metas este año son salud, seguridad, educación, y vos vas a ver los números y decís, muchachos, hay reducciones en algunos casos del 60% en esas áreas. ¿Cómo van a hacer para lograr este objetivo? ¿Cómo es el tema del área de salud? Porque a mí lo que me decían ayer era que había un recorte en salud, pero en realidad era porque se habían quitado presupuesto para hacer la obra, la segunda parte del hospital, que el año pasado se había presupuestado, obviamente no bajó la plata, y que este año directamente no lo presupuestaron. ¿Que el recorte vino por ahí? No, bueno, te escucho a vos. Definitivamente ahora. No. O sea, no digo que eso no sea cierto, lo que digo es que lo que más nos preocupa es que estamos detectando no solo en eso un recorte en el presupuesto, sino en las áreas de insumo, ¿sí?, del hospital y de los centros de atención primaria. En general, el recorte que tiene toda la jurisdicción de salud tiene un valor nominal de casi el 17%. ¿Sí? Si tenemos en cuenta esto que decíamos hace un rato de la inflación del año, el recorte termina siendo más, ¿sí? Eso en principio. Con respecto a los bienes que se destinaban al funcionamiento del hospital, nosotros hemos hecho de elaboración propia, tomamos los conceptos más utilizados que involucran algunos insumos hospitalarios específicos, alimentos, y ahí el aumento va a ser de más del 26%, con lo cual, frente a un recorte del 16% entre lo que suma y lo que resta, el presupuesto termina definitivamente achicado. Y te digo, el rubro donde más nos preocupa eran los bienes de consumo, que es donde se engloban todos los gastos de insumos del hospital. Y nosotros tirábamos ayer algunos de los ejemplos que surgen del mismo expediente. El caso, por ejemplo, ellos presentaban como un hecho auspicioso que calculaban tener abierta 24 horas la farmacia del hospital, y la verdad que y habíamos hecho comparaciones entre 2016, 2017 y 2018 para que te des una idea, en unidades de alcohol de uso medicinal, que es algo básico y elemental, veníamos de 15.000 unidades aproximadamente en el 2016 y en el 2017 a tener 1.000 este año previstas. O de antisépticos veníamos de 5.000 unidades y pasamos a prever 250. Hay cuestiones como las vacunas en las que tenemos cero, si bien, y lo planteábamos ayer, las vacunas son de provisión nacional. Es llamativo que todo lo que va a tener en vacunas el municipio de Morón para el año que viene son 15 vacunas veterinarias, y no tener ninguna para casos de emergencia o para situaciones especiales. Lo mismo pasaba en los CAPS. De miles de litros en algunos productos, este año había presupuestado 100 litros, y eso es muy
es muy escaso. Con respecto a los bienes ya de mayor importancia y envergadura, la única maquinaria, el único equipo que piensa adquirir el Hospital de Morón este año es un tomógrafo. Tenía otras previsiones enunciadas en el presupuesto, un odontopantógrafo que tiene que ver con cuestiones odontológicas, pero a la hora de hacer los números lo obviaron directamente esto. Entonces, lo que planteábamos es esto, y en seguridad pasa otro tanto, y con porcentajes mayores. Lo que no logramos conciliar es cómo en su discurso de acompañamiento y de anuncio de qué es lo que piensan hacer este año, le daban un lugar destacado a la salud, y los recortes presupuestarios que están sufriendo en esa área son realmente llamativos, y esto es lo que preguntamos ayer. Si nos podían explicar cómo piensan cumplir esas metas con estos recortes. Quizás, y en el tema seguridad, sí, si bien se ve, eso sí tiene que ver en la parte de construcciones, con la finalización de algunas obras, como la nueva central de monitoreo, y aparecen las partidas agotadas, pese a que eso lo habían construido, no fue con recursos propios exclusivamente, sino que tenía aportes nacionales y provinciales. En seguridad, sabéis que es preocupante porque todos los actores, ya sea nación, ya sea provincia y ya sea el municipio, redujeron la inversión en Morón en seguridad, en el rubro de seguridad. Y eso llega al 65%, y tiene que ver con equipamiento. Justamente cuando es el Ejecutivo el que está reconociendo que el equipamiento, ahora lo reconocen en el envío de este presupuesto, que el equipamiento de la central de monitoreo sigue siendo obsoleto. Entonces estas son las cuestiones que planteamos ayer. Ahora, yo lo que no puedo es desconocer que quien elabora y diseña y elige cómo gastar el dinero es el Departamento Ejecutivo, más allá de todas las dudas que esto me genere. Mi función será la de controlar y revisar. Bien, bueno, ya tú tuviste un debut con todas las Sí, cosas perdón. claves, ¿no? Sí, no, fueron, como decías en la introducción, también tuvimos audiencias públicas la semana pasada. Sí. Mañana ¿Qué pasó tenemos... en esas audiencias que se levantó la oposición y se fue? ¿Era por el tema de Congreso? Sí, en esas audiencias eran una audiencia a la mañana y otra a la tarde, y la sí. verdad es que en el descanso que había, en la horita libre que había al mediodía, fue cuando se produjo todo el esquema represivo en la Cámara de Diputados y en las calles por la discusión, por el tratamiento que al final fue, no se hizo del ajuste sobre los jubilados y de la reforma previsional, y la verdad es que no estábamos mucho más convocados a esa audiencia. Planteamos la posibilidad de levantarla, de común acuerdo con Cambiemos, esto no se produjo, pero no nos parecía estar sesionando en ese momento en que había tanta violencia en todas partes institucionalmente. No era una audiencia donde se votaran cosas, sino que era la audiencia pública donde se escuchaba la exposición de algunos miembros del Ejecutivo y algunos vecinos, que vinieron muy pocos, justamente la de la tarde. Y en este escenario que decías, tuvimos antes de ayer la ordenanza de la fiscal impositiva, que mira, llamativamente, y si permitíme aclarar, pese a que es una herramienta del presupuesto y lo más coherente sería el votarla conjuntamente con el presupuesto, esa efectivamente no la voté en contra, porque es más que preocupante la ordenanza fiscal impositiva, que es con la que se pretende cobrarle las tasas a los vecinos de Morón. Nadie nos puede decir, y no surge de la norma que se votó, que aprobaron con el voto del oficialismo nada más, cuál va a ser el aumento concreto de las tasas. Nos dicen el 20, pero es algo que no está escrito en ningún lado. Todo lo contrario, el único artículo que establece un porcentaje con respecto a la tasa que van a pagar los vecinos de Morón, los autoriza a aumentar hasta el 50%. Así que esa sí no la acompañamos para nada. Y mañana seguimos con las sesiones donde hay una sesión de casi 80 expedientes. Sí, y tenés presupuesto la semana que viene. Presupuesto, Metrobús la semana que viene. La verdad que con Metrobús lo sabemos por comentarios de ustedes y por alguna declaración pública del intendente. Nosotros formalmente no hemos recibido todavía ninguna comunicación. Bueno, supongo que la van a recibir. Posiblemente sea. Bueno, Sandra, te agradecemos la comunicación. ¿Sí? No, gracias a ustedes. Un cariño, hasta luego. Un cariño. Hablábamos con Sandra Giametti, concejal del GEN, asumió hace muy poquito, electa por Un País, pero ella formó su propio bloque, el bloque del partido político al que pertenece, ¿no? Ella se afilió al GEN hace poquito, pero bueno, ya venía militando obviamente históricamente con Margarita Stolbizer, y es su referente en Morón, y formó su propio bloque. En lo que tiene que ver con las tasas, votó en sintonía con el masismo y con el sabatelismo también, pero ayer, bueno,
se desmarcó y aprobó el presupuesto. Ella decía que bueno, es la posición que políticamente, institucionalmente suele tener su partido en todos los ámbitos, ¿no? Nación, provincia y también en este caso el municipio. Y queda abierta la discusión sobre un presupuesto que es muy modesto, y ayer tiraban un poco la idea de que era extremadamente modesto, quizás, ¿no? Porque también está eso. A veces los presupuestos se inflan. Y a veces, o sea, se inflan, se ponen todas las obras para que quede una cosa así muy fastuosa, obras que después por ahí no vienen, ¿no? Sí, un detalle también que sirve como para, afortunadamente, en el comienzo de la nota que manteníamos con Sandra Giametti, ella explicó las razones por las que